Continuando con la exposición, a mí me ha tocado ver los medidores de caudal. Los medidores de caudal son dispositivos encargados de transformar los cambios de caudal en señales eléctricas. Un caudalímetro es un instrumento de medida para la medición del caudal o gasto volumétrico de un flujo o para la medición del gasto másico. Estos aparatos suelen colocarse en línea con la tubería que transporta el fluido. También pueden llamarse medidores de caudal, medidores de flujo o flujómetros. El tubo de Venturi es un dispositivo que origina una pérdida de presión al pasar por un fluido. En esencia, este es una tubería corta recta o garganta entre dos tramos cónicos. La presión varía en la proximidad de la sección estrecha. Así, al colocar un nanómetro o un instrumento registrador en la garganta, pueden medir la caída de presión y calcular el caudal instantáneo. Aquí tenemos algunos ejemplos de los medidores de caudal. Tenemos el rotámetro, que es un medidor de área variable que consta con un tubo transparente que se amplía y un medidor de flotador que es más pesado que el líquido, el cual se desplaza hacia arriba por un flujo ascendente de un flujo en la tubería. El tubo se encuentra graduado para leer directamente el caudal. Las ranuras del flotador hacen que rote y por siguiente se mantenga su posición central en el tubo. Entre mayor sea el caudal, mayor va a ser la altura que asume el flotador. Tenemos el fluxómetro de turbina. Aquí tenemos que provoca que el rotor de la turbina gire a una velocidad que depende de la velocidad del flujo. Conforme con cada una de las aspas, el rotor pasa a través de una bobina magnética que se genera un pulso de voltaje que puede alimentarse de un medidor de frecuencia. También nos dice que cuenta con un contador electrónico u otro dispositivo similar cuya lectura puede convertirse en una velocidad de flujo. Tenemos el fluxómetro de vórtice, que una obstrucción tacha colocada en la corriente del flujo provoca la creación de vértices y se derrama del cuerpo a una frecuencia que es proporcional a una velocidad del flujo. Consta con un sensor en el fluxómetro y detecta los vórtices y genera una indicación en la lectura del dispositivo medidor. Tenemos también el fluxómetro de velocidad. Algunos dispositivos disponen comercialmente y miden la velocidad de un fluido en lugar específico más que una velocidad promedio. Aquí podemos ver la imagen de un fluxómetro de velocidad. También tenemos el tubo Pitop. Aquí es cuando un fluido en movimiento es obligado a pararse debido a que se encuentra un objeto estacionario que genera una presión mayor que la presión de la corriente del fluido. La magnitud de esta presión incrementada se relaciona con la velocidad del fluido en movimiento. El tubo Pitot es un tubo hueco, puesto que de tal forma que los extremos que están abiertos apuntan directamente a la corriente del fluido. La presión en la punta provoca que soporte una columna del fluido y el fluido o adentro de la punta es estacionaria o estancada, también llamado punto de estacionamiento. También tenemos el fluxómetro electromagnético. Su principio de medida está basado en la ley de Faraday, la cual expresa que al pasar un fluido conductivo a través de un campo magnético se produce una fuerza electromagnética directamente proporcional a la velocidad del mismo. De donde se puede deducir también el caudal. Está formado por un tubo revestido que está interiormente con material aislante sobre dos puntos diametralmente, puesto que de la superficie interna se colocan dos electrodos metálicos, entre los cuales se genera la señal eléctrica
de la medida. En la parte externa se colocan los dispositivos para generar el campo magnético y todo se recubre de una protección externa, con diversos grados de seguridad. El flujo es completamente sin obstrucciones. Es una de las ventajas de este medidor. El fluido debe ser ligeramente conducto debido a que el medidor opera bajo el principio de que cuando el conductor está en movimiento, corta un campo magnético y éste se produce un voltaje. Aquí tenemos la imagen de un fluxómetro electromagnético. También tenemos los fluxómetros de ultrasonido, que aquí consta de unas ondas que trabajan por pares como emisor y receptor. La placa piezo-cerámica de una de las ondas es excitada por un impulso de tensión, generándose un impulso ultrasónico que propaga a través del medio líquido a medir. Esta señal es recibida en el lado opuesto de la conducción por la segunda sonda que lo transforma en una señal eléctrica. El convertidor de medida determina los tiempos de propagación del sonido en sentido y contradicción del flujo en el que se mide el líquido, y se calcula su velocidad de circulación a partir de ambos tiempos, y a partir de la velocidad se determina el caudal, que además necesita alimentación eléctrica. Aquí tenemos dos tipos de medidores de flujo por ultrasonido. Tenemos el Doppler, que mide los cambios de frecuencia causados por el flujo de líquido. Se colocan dos sensores, cada uno a un lado del flujo a medir, y se envía la señal de frecuencia a través del líquido. Aquí podemos ver el Doppler. Ya también tenemos el tránsito, que tienen transductores colocados en ambos lados del flujo, y su configuración es tal que las ondas de sonido viajan entre los dispositivos con una inclinación de 45 grados respecto a la dirección del flujo de líquido. Aquí podemos ver la otra parte. Como iba diciendo, aquí está un fluxómetro de ultrasonido completo. Al inicio dijimos que estos trabajaban por pares. Aquí está el fluxómetro de ultrasonido completo. Aquí tenemos el emisor y el receptor ya juntos. Y como conclusión, que los medidores de temperatura se van a utilizar dependiendo de las temperaturas que se vayan a medir y dependiendo de los medios en los que se vaya a trabajar. También tenemos que los medidores de presión son las unidades disponibles para un resultado. Además que algunos reciben nombres diferentes dependiendo también el tipo de presión que se va a medir. Y un caudalímetro es un instrumento de medida para la medición de caudal o gasto volumétrico de un fluido o para la medición del gasto másico. Como recomendación, tenemos que los datos de exactitud real y teoría no deben ser diferentes en los equipos de medición, y si lo son, se tendrían que realizar un estudio a más profundidad sobre cuáles son las causas de estos valores diferentes cuando deberían de ser iguales. Y que un caudalímetro se debe realizar periódicamente el cambio de agua del tanque de almacenamiento y de descarga. Se suele utilizar diariamente o una vez utilizando desfogar el agua para tener el agua en condiciones aptas. Y desarrollar un programa de capacitación para los usuarios de los equipos de medición. Estas capacitaciones deben estar enfocadas al entendimiento de la incertidumbre y el error de la medición. Muchas gracias.